Bueno, ¿cómo vas? Hoy voy a hacer un video un poco distinto. Me hice un café como para pasar el rato y el objetivo de este video es que el video dure lo mismo que me demoro en tomar el café. Hoy quiero charlar un poco sobre lo que está pasando en e-commerce en Argentina, sobre todo después del hot sale y un poco lo vivido con los CPMs, los anuncios, em, las cuentas que manejamos, las marcas, los alumnos que están hoy dentro del programa de Icon Club, un poco de todo eso. Y más allá de eso, es un tipo de video donde me vas a escuchar a mí hablando sobre un tema que le importa a un grupito así de chiquito de gente en todo el país. Eh, Hay algo que me resaltó un montón de este hot sale y que creo que marcó como un antes y un después en lo que es e-commerce en Argentina, es que los CPMs subieron a un punto que no se había visto nunca y por primera vez pasó de que algunas marcas apagaron sus anuncios y otras marcas se sorprendieron porque vendieron exactamente lo mismo. La cantidad de mensajes que recibimos diciendo yo no sentí una diferencia o el hot sale fue exactamente igual para mí que una semana normal fue algo que no se venía viendo. Y para darte un poquito de contexto, un poco sobre qué es el CPM, por qué importa y qué es lo que pasó y por qué es como tanto lío y mucha gente o en realidad no mucha gente está hablando de esto y creo que debería haber más gente hablando de esto. Partiendo de la base y un poco el contexto de esto, es que hace algunos años, 2022, 2023, incluso parte de 2024, los CPMs en Argentina, por la falta de anunciantes que había y como que lo poco sofisticado que estaba e-commerce en este país, los costos publicitarios, partiendo del CPM, eran bajísimos. Nosotros tenemos cuentas que manejamos hace mucho y en esas cuentas el CPM era de 300 pesos, 400 pesos y no era nada. Entonces, ¿qué te permitía esto? Prender básicamente lo que sea, vender un montón y ver un desfile de agencias y traffickers y marcas que por ahí no sabían lo que estaban haciendo, como festejar o celebrar que tenían ROAS de 25, de 30, de 40, números que hoy son casi un unicornio. Y lo que fue pasando y a medida que se fue sofisticando y muchísima gente aprendió a hacer e-commerce y muchísimas marcas entendieron que era por ahí, pasó de que por primera vez en muchísimo tiempo los CPMs en un evento masivo subieron a 10, 15 o 20 dólares en algunos casos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa si tu CPM estaba en $1 o, no sé, hagamos un cambio ficticio, 1000 pesos y pasó a 2000 o 3000 de golpe? Significa que hoy, con la misma inversión que antes, le llegas a la mitad de gente si hubiera pasado de 1000 a 2000, porque es literalmente el doble de CPM. De cara a esto, lo que pasa es que mayor CPM equivale a menor alcance con el mismo presupuesto. Significa de que todos los otros números se parten a la mitad. O sea, significa que el alcance se parte a la mitad, que tu CPA se duplica y que si tu oferta, si tus creativos no son buenos y ni siquiera los estaban midiendo, que era lo que pasaba antes y lo que muchas marcas siguen haciendo, probablemente no entendiste por qué el hot sale no tuvo como el efecto mágico que suele tener en las marcas, que el domingo a la noche se acordaban, prendían un par de cosas, prendían y boom, al día siguiente. Y es un poco de eso como lo que quiero divagar hoy y hacer un rant sobre el tema, es marcas que siguen esperando que un aumento de presupuesto les salve la noche y siguen pensando que con la misma estrategia que usaban cuando empezaron a hacer e-commerce en 2021, 2022, vendan lo mismo que en ese momento. Y al mismo tiempo, y como capitalizando en eso de alguna forma, muchas otras marcas que sí entendían esto, lo hicieron extremadamente bien. Te cuento un poco lo que pasó con nuestra consultora y un poco con los chicos que hicieron hot sale con nosotros. De cara a esto también creo que se volvió importantísimo y casi mandatorio, o sea que no podías no hacerlo de esta manera a partir de ahora, es que se volvió extremadamente importante entender el e-commerce como un ecosistema completo, entender todos los números y no dejar uno sin optimizar. ¿Y a qué voy con la cuestión de entender los números y ver que el landscape cambió y que realmente no hay vuelta atrás? O sea, a partir de ahora va a ser así y va a ser cada vez más difícil. Cristian es uno de los chicos que estudia con nosotros. Él tiene un espacio de consultoría 2 veces a la semana con nosotros. Tiene sus 2 marcas y nosotros lo vamos guiando a través del proceso de crecimiento.
Y algo muy particular fue que el lunes, o sea, el 12 de mayo, el primer día del hot sale, nos envió un mensaje a la siesta diciéndonos que había sido un pésimo evento. Y esa fue la expresión que usó, pésimo evento, y que estaba por apagar las campañas. Entonces nosotros bastante asustados porque habíamos pasado casi 2 semanas preparando el evento junto con él, fue como, qué raro, porque hay algo que no estamos viendo, entonces nada, nos conectemos a una call, veamos qué es lo que está pasando. Y lo sorprendente era que viendo su administrador de anuncios y un poco sus métricas, era que no estaba nada mal, pero directamente nada mal. O sea, había un poquito de mejoría en el CTR, pero no, su conversión era como del 3%, el CPA le cerraba por todos lados porque lo habíamos pasado a una calculadora, y estaba completamente en verde, pero completamente en verde, o sea, todos los números le cerraban. ¿Y qué era lo que pasó? Su CPM promedio estaba en algo de 4.000 o 5.000 pesos, normalmente, o sea, como en las campañas Evergreen, como durante todo el año. Y nada, entonces el cableado de esos presupuestos, porque eso es lo que termina pasando uno como media buyer o como persona que maneja anuncios normalmente, ya sea si tenés un e-commerce o lo que sea, uno cablea a su cabeza ciertos presupuestos diarios. Uno cablea su cabeza a arranco un testeo con 10.000 pesos o arranco una campaña nueva que va a ser con objetivo Evergreen quizá con 50.000 o con... Pero uno cablea esos números a eso. Y él tenía cableado sus presupuestos, él tenía cableado sus 30.000 pesos para empezar una campaña. Y sus CPAs eran algo de 9.000 o 10.000 pesos. ¿Qué pasa con esto? Estaba teniendo 2 o 3 compras por conjunto, por campañas. ¿Y a qué se traduce esto? Que él, la falta de volumen lo estaba matando a pesar de que todos los números le permitían escalar, pero al no tener claridad de por qué era tan bajo el volumen, empezó a asustarse y dijo, mi evento está siendo terrible. Entonces nada, lo caminamos sobre esto, lo ayudamos a optimizar la cuenta y lo ayudamos a entender qué pasa cuando uno sale con una sola oferta, y en el caso de él que había salido con 6 ofertas que habíamos armado, siguieron 4 o 6 ofertas. Y nada, lo caminamos nuevamente sobre el concepto de CPM, le mostramos algunas de las cuentas que estábamos viendo y todas habían duplicado o triplicado, y lo que significa, en resumen, y para no hacer la historia más larga, que su cabeza tiene que descablearse de esos números que él venía usando y cablearse a todo lo que gasto ahora va a ser el doble, sobre todo por esta semana, pero mientras los números estén bien puedo seguir escalando, y la importancia de nuevo de tener claros los números del negocio. Y nada, un poco la historia se resume en que vimos todo esto, aplicamos los cambios, al día siguiente escalamos fuertísimo. Entonces nada, mientras los CPA estaban bien, él seguía escalando, le enseñamos un par de técnicas nuevas y pudo hacer un buen evento. O sea, pudo vender más o menos lo que vende en un mes en una semana. Porque en algunos casos nos dimos cuenta de que el ángulo oferta no funcionaba, porque eran productos que no eran de primera necesidad, siendo que en este tipo de eventos la gente aprovecha sobre todo el primer y el segundo día para comprar cosas que venía aguantando comprar, o sea, electrodomésticos, por ahí indumentaria cara o zapatillas, y después, martes, miércoles, jueves, compra esas compras o ese segundo tipo de producto que no entraban en la urgencia. Pero incluso así el ángulo oferta en muchos casos no funcionó. Entonces, este hot sale ayudó a entender de que, primero, la creatividad alineada con la oferta se volvió extremadamente importante, la optimización de todo el funnel se volvió extremadamente importante, y también entender de que, o tragar finalmente la idea de que ya no puede ser como antes, que ya el e-commerce como era hace un año ya no existe más, y que el camino para las marcas es el siguiente: o me adapto y optimizo cada una de mis métricas, empezando a apostar o empezando a entender la posibilidad de un futuro donde no seamos rentables en la primera venta, sino a partir de la segunda, y que lifetime value recobre mucho sentido en un país que prácticamente no le da bola, y entender que las alternativas son: me pongo las pilas, estudio y mejoro todo lo que sea alrededor de e-commerce, o me convierto en una marca que nunca va a escalar y que cada vez va a tener menos market share porque otras marcas lo van a hacer antes que yo. Entonces, nuestra filosofía como consultora, como personas que se dedican a la publicidad, un poco todo el entorno que tenemos, que son todos de la misma industria, es
es un momento donde las personas que venían aprendiendo siempre van a tener una ventaja y las personas que estaban negadas o convencidas de que su producto era tan grandioso y en realidad se dieron cuenta de que simplemente el mercado estaba fácil, eh, van a tener que cambiar, adaptarse, mejorar o tragar la idea de que simplemente su e-commerce no va a crecer y no va a funcionar. Y también algo que vi en este evento fue que el consumidor estaba muy subestimado de parte de las marcas, como el cliente es tonto, era un pensamiento que muchas marcas tenían y que abiertamente lo decían. Y no tan solo no es así, sino que el consumidor puede leer a través de una oferta sin sentido, puede leer a través de una oferta vacía. Y que si le subiste el precio para bajarle en el hot sale no te sirvió. Y que encima tu competidor hizo quizá que cero oferta a nivel descuento, o sea, porque mucha gente tiene relación al concepto oferta al concepto descuento y no oferta a la idea de percepción de valor y qué es lo que hace este producto por mí, sino que muchas marcas que trabajan con nosotros directamente no planteamos ningún tipo de descuento. O sea, planteamos sumar bundles o sumar un segundo producto más barato o un kit nuevo que nos había ofrecido o incluso lanzar un producto, pero en pocos casos hicimos como descuentos agresivos porque no hay margen para hacer tal cosa. Y el otro mal trago que hay que entender es que si tu único canal de adquisición es Meta y no está desarrollada la parte orgánica, o incluso si todavía vendes productos genéricos sin marca o como tendencias, va a ser muy difícil que lo sigas pudiendo hacer. Ya un solo canal de adquisición no es suficiente y al mismo tiempo no trabajar la recompra es casi un camino a dejar de ser rentable en la primera, y no ir formando lifetime value tampoco es una buena idea. Y paralela a esa idea, la cuestión de las plataformas y de que hay herramientas y técnicas que recobraron muchísima importancia hoy, sin ir más lejos, el uso de la IA para optimizar procesos, para escribir los guiones, usar IAs especializadas para desarrollar ofertas, sino que hoy también entra la cuestión de ¿es tienda nube un canal viable para seguir usando en Argentina por sus infinitas limitaciones? Lo que nosotros hicimos, por ejemplo, con los clientes dentro de mi consultora que tienen tienda nube fue directamente desarrollar nuestros sistemas, nuestras herramientas y nuestro código para que no se vean igual a todas las tiendas nube del país, que eso es algo que es muy gracioso verlo. Vos entras a una página y decís esto es tienda nube, la idea es que con las nuestras no pase. También terminamos desarrollando nuestros propios contadores para generar urgencia, nuestros propios generadores de oferta, de bundles, de combos, porque no existen en la plataforma, no hay una forma, y si es que las hay, están muy poco pulidas, y yo siempre tuve este pensamiento de que en tienda nube hay muchísima gente excelente y profesionales gigantes trabajando. El problema es que ninguno hizo e-commerce del lado dentro de una empresa o nunca hicieron directamente direct to consumer. Entonces, al no entender que los CPMs están yendo a las nubes, no entienden por ahí el valor de, che, necesito tener una herramienta dentro del carrito o necesito modificar el checkout. Y eso es algo que me encantaría como poder hacerle llegar a ellos como, che, el enlatado que hoy vendés le está quedando demasiado chico a las grandes marcas. Entonces nada, como rant aparte y mi problema con tiendas nube. Y de ahí es también de que ya la cuestión de las técnicas avanzadas se volvió casi un requisito. Surf scaling, consolidaciones por One CBO, todas técnicas que por ahí nosotros hemos llegado incluso a normalizar, pero las marcas que no lo sabían hacer era como, tengo 20.000 pesos de presupuesto, ¿por qué no estoy vendiendo más? Y porque no, tu campaña no tiene aire, no tiene presupuesto y tu CPA, tenés 10.000 pesos por día y tu CPA es de 11, ¿cómo esperas tener más de una venta por día? Bueno, todas estas cosas se vieron muy, muy visibles en este hot sale. Y yo creo que si estás viendo esto y tuviste un mal hot sale, es un excelente momento para entrar a tu cuenta publicitaria, filtrar la semana del 12 al 17 y fijarte qué CPMs tuviste y fijarte la semana anterior o hace un año y fijarte cómo todo esto que te estoy diciendo probablemente cobró sentido en tu cuenta también. En fin, no es un video de nada en particular, sino como que quería sacarme todos mis pensamientos alrededor de hot sale y todo este despelote que pasó como en el landscape publicitario de Argentina. Y mi conclusión quizá por ahí está bueno que sea necesario que las marcas aprendan a competir.
En realidad a mí me encanta, me parece fascinante la idea de que ya no puedan seguir haciendo la misma estrategia mediocre de 2019 trafficker estudiado de YouTube que se hacía, porque es por primera vez un momento donde el e-commerce te obliga a ponerte las pilas y no al revés. Antes el que quería mejorar y el que quería escalar y quería armar una empresa seria lo hacía por gusto y por una ambición de crear algo más grande. Ahora las marcas que no lo hacían y venían como cómodas en esa idea lo tienen que hacer y simplemente no queda de otra. Entonces, nosotros como consultora y como parte de un programa de capacitación, de un ecosistema más grande, realmente no estamos preocupados por lo que se viene. Lejos de estar preocupados, estamos tranquilos de que sabemos dónde están las herramientas que necesitamos, cuál es la información que nos falta, y también al saber que esto ya pasó en otros mercados, que pasó en Colombia, que pasó en Estados Unidos, es muy claro el camino al donde vamos. Es muy claro el camino de un e-commerce con un ROAS de 1,234, donde la primera compra no es más rentable y el lifetime value se vuelve key metric y no el ROAS, como siguen usando muchas marcas. En fin, espero que esto te sirva o te haya servido un poco para entender por qué no me fue igual que el año pasado y por qué no repetiste tu día de facturación más grande como en el Cyber del año pasado. Entender que esto es una pequeña señal para que empieces a sofisticar la manera en que haces las cosas, empieces a formar marca, a crear comunidad y diversificar tu estrategia y dejar de prender un anuncio y cruzar los dedos para el día siguiente. Más allá de eso, un CTA descarado de que si crees que necesitas ayuda con algo de todo lo que te mencioné hoy, puedes simplemente mandarme un mensaje a Instagram, contarme tu caso y lo analizamos. Así que nada, eso es todo. Espero que vos también hayas tomado tu café y nos vemos en probablemente otro video donde hable de algún tema recontra técnico que le interesa a una partecita así de este país que le guste el e-commerce. En fin, eso es todo de mi parte. Nos vemos.